cuál, ¿verdad? Con la afirmación de falso y verdadero. Y este día Son tres, perdón, son tres afirmaciones. Tres afirmaciones donde va usted a colocar falso o verdadero. O sea, la idea de este discipulado no es solamente que usted aprenda, sino que usted participe, ¿verdad? Que usted, para hacerlo un poquito más interactivo. Así es que usted puede poner ahí sus respuestas al final del discipulado. Vamos a confrontarlas, ¿verdad? Todas las respuestas. Porque en el desarrollo están las respuestas de cada una de estas tres aseveraciones. Usted pondrá falso, o va a poner una F o una V, decíamos antes, ahora ya no se dice así, ¿verdad? Pero es V, la vidental, una V pequeña, para verdadero. Así es que vamos a la primera. Vamos a la primera entonces. La responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa. Aleluya. 1. La conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo. Amén. Aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe respetarlos. Esas son las tres afirmaciones para este día, pastor. Amén. Ahí tenemos, cada uno está poniendo sus respuestas. Vamos a, y está bueno que los ponga, ¿verdad? Porque al final vamos a confirmarlas, vamos a repasar esto y espero que sea que no tanto que usted haya puesto la respuesta correcta, sino que lo importante es que aprendamos cuál es la respuesta correcta. Y podamos compartirla también, porque algunas veces de esas tres preguntas, muchas personas, ya sean amigos, tal vez nosotros, algunos de los que están compartiendo este discipulado no están casados, pero sí siempre hay un amigo que pide el consejo y podemos decirle que nos preguntan nuestra opinión o nos piden el consejo. Entonces nosotros podemos con propiedad decirle qué es lo que la Biblia quiere para que un hogar sea saludable. Ok, pastor. Vamos entonces, y comenzamos con la familia cristiana. Vamos ahí entonces. La familia cristiana. ¿Puedo leer? Claro. Nosotros les hemos sacado un pequeño concepto de qué es la familia cristiana. El hogar cristiano es un centro de apoyo, protección y edificación mutua. Por medio del hogar se atienden las necesidades materiales y también se enseña a los hijos lo que necesitan saber para enfrentar la vida. Por otro lado, si Cristo no reina en el hogar, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla y frustración. Fíjese que es bien importante esto porque realmente el hogar cristiano no solamente es un lugar de satisfacción de necesidades, ¿verdad? Sino que es un centro donde nosotros amamos, un centro donde nosotros instruimos, donde nuestros hijos se desarrollan y también nos desarrollamos, ¿verdad? Personalmente. Dígame si no, uno crece cuando aprende a tratar a sus hijos, cada vez que usted los va viendo desarrollarse, uno va creciendo. Y como esposos, pues ya ni se diga. El plan de Dios para la familia. Vamos entonces. Fíjense, tenemos un texto allí, de un solo va a ir apareciendo ahí. Génesis 2:18, se los leo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto, vamos al plan de Dios para la familia. Y esto es bien importante, fíjense hermanos, porque fue Dios quien creó la familia. Dice el material. Fue Dios quien creó a Eva como esposa para Adán. Así que la idea de formar el hogar vino de Dios mismo. O sea, Dios comenzó la obra, hizo al primer ser y no lo dejó solo. Fíjense que ahí en los primeros capítulos de Génesis hay un episodio bien curioso, bien interesante, porque la Biblia dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y llamó a Adán para que le pusiera nombre a todos los animales, y después dice que no se encontró ayuda para él. Entonces, o sea que el hombre está hecho, o sea, no hay en el mundo entero, aparte de la humanidad, algo que sea la pareja idónea para un hombre, más que una mujer. O sea, hablando de la familia. Entonces, el plan de Dios, la idea de la familia, ¿de dónde vino?
de Dios. De Dios. Entonces nosotros cuando pensamos en familia tenemos que ponerle el enfoque divino. Vamos a seguir. Se describe a la esposa como ayuda idónea o una ayuda adecuada. Tanto la esposa como el marido se complementan mutuamente. Unidos son mejores que separados. Vamos a ver Génesis 2:24. Oiga esto por favor lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea que Dios hizo al hombre, ¿verdad? Pero se dio cuenta y no es que realmente Eva se ha puesto al servicio de Adán, sino que se dio cuenta que Adán no estaba bien, que le hacía falta algo, ¿verdad? Que Adán estaba incompleto. Entonces le dio a Eva para que ellos formaran una unidad. O sea, son dos enteros que se juntan, ¿verdad? Son dos mundos que se hacen uno solo. Y definitivamente que somos, como dice la Biblia, que somos mejores dos que uno, ¿verdad? Somos mucho mejor. Entonces, ahí vea usted, y más adelante nos vamos a dar cuenta que no hay superioridad. Y que dice la Biblia que ambos somos herederos de la gracia. O sea, delante de Dios somos iguales. Pero sigamos, por favor. Algunas veces, pastor, se me han acercado hermanas y me dice, es que la Biblia solo hace referencia a los hombres, pero yo quiero hacer la aclaración que cuando Dios habla del hombre, está hablando del hombre como género, no está hablando como femenino y masculino, sino que se está refiriendo como género, porque para Él nos ha dado la igualdad entre hombre y mujer. Entonces, cuando Dios dice hombre, está hablando de género. Y hago la aclaración porque sí, muchas veces me lo han preguntado y creo que cabe aclarar para que comencemos con ese concepto y no que la mujer está... Sí, porque podemos entender cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, Dios se dio cuenta que Dios había hecho al hombre como ahora somos, solo que no tenía la naturaleza corrompida. O sea, somos seres sociales, somos seres biopsicosociales, como veíamos, ¿verdad? En plan básico, en colegio, cuando estábamos, ¿verdad? Somos biológicos, tenemos un sistema, ¿verdad? Somos psiquis, ¿verdad? Tenemos pensamiento, tenemos algo adicional a la carne, pero también estamos hechos para relacionarse. Y por eso es que no es bueno ni que la mujer esté sola, ni que el hombre esté solo, sino que hemos sido hechos para que hombre y mujer se unan y formen lo que ahora, y como decíamos ayer, yo le invito a que usted pueda, si usted no lo vio, usted pueda buscar en YouTube, ya está allí, Hogares Saludables, se llama, Hogares Cristianos Amén. Saludables. Eso creo que va a ser de bendición. Entonces, así nos hizo Dios. Eso es el plan de Dios, ese es el formato de Dios. Dios hizo al hombre, se dio cuenta que estaba incompleto y entonces hizo a la mujer. Entonces, tanto la mujer está incompleta y el hombre está incompleto en lo que se refiere a formar una familia, ¿verdad? Formar una familia. ¿Por qué? Porque cuando estamos antes de casarnos, estamos solteritos, pues entonces tenemos un enfoque nuestro y nuestro desarrollo personal. Así es, cuando estamos, por eso nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos a vivir las edades cronológicas como le corresponden, a que vivan tanto los niños su edad de niñez, su adolescencia, los jóvenes su edad de desarrollarse. No es bueno que un joven a temprana edad se case sin haberse desarrollado personalmente, porque no es esa la voluntad de Dios. Dios quiere que cada uno se desarrolle para sí mismo, para que tenga que ofrecerle a la otra persona. Amén, amén. Entonces dijimos, ¿verdad? Leímos, ¿cómo se llama? Génesis 2:24. Entonces dice, y se los vuelvo a leer, Génesis 2:24 y 25, dice, por tanto dejará el hombre, no lo habíamos leído, ¿verdad? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cómo no? Ya lo habíamos leído. Entonces vea que el modelo divino es que cuando un hombre desea casarse, allá en mi tierra había un dicho, ¿verdad? El casado, casa quiere, ¿verdad? Entonces hay que separarse del núcleo familiar donde salió tanto el hombre como salió la mujer de su propio núcleo familiar y juntarse con un hombre. Y eso es lo más sano. Eso es lo más sano porque sea que les vaya bien, sea como sea, el hombre y la mujer solos en su lugar, un lugar especial para ellos, sea, sin importar cómo sea, ellos pueden desarrollarse y pueden tener identidad y responsabilidad de la familia, ¿verdad? Cuando viven, ya sea en la casa de mamá o la casa del papá o de la mamá de uno de los dos, pues siempre hay una dependencia. Y a nosotros los hombres, quieras o no, ¿verdad? Como que nos tarda un poquito en desarrollarnos, ¿verdad? Y siempre decimos, no, si la casada es ella, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que enseñarle que el joven debe de priorizarse cuando está soltero y desarrollarse para poder tener esa independencia. Correcto, llegar tanto el hombre o mujer tienen que llegar a su Sí, cúspide ambos. solteros, porque ahí, mientras están solteros, la responsabilidad mayor son ellos mismos, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Dice el material, hay que independizarse de los padres para formar el propio hogar aparte. Solo así pueden aprender, oiga esto, a depender uno del otro. Yo recuerdo que el pastor general, pastor fundador, el doctor Edgar López Beltrán, padre, decía que había de frijoles de maldición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decía, ya sea el papá o la mamá de la novia le decía, venite para la casa, que aunque sea frijoles vamos a comer, esos frijoles son de maldición. ¿Por qué? Porque hay que fajarse. Hay que darle uno, ¿verdad? No darse duro, no golpearse, sino que esforzarse y salir adelante. Yo le aseguro que Dios tiene la salida para todos. Entonces, Es que la familia, pastor, comienza con la pareja y luego de ahí va la descendencia. El problema es que algunas veces nosotros como padres no hemos aprendido a respetar los límites, a ubicarnos en el lugar que nosotros nos corresponde como padres y no entrometernos en la vida de la nueva pareja, porque ellos tienen que aprender a formar su nueva familia. Por eso amén. nosotros tenemos que dejar las bases para que ellos sepan qué es tener un hogar, para que puedan tener las bases cristianas y ellos puedan desarrollarlo y ponerlo en práctica. Ahora Y eso es muy necesario, lo que hablábamos anteriormente, el ejemplo. Si ellos han visto un hogar estable, ellos van a emular lo mismo. Pero si no, pues, si somos mujeres líderes, nosotros debemos como mujeres enseñarle a nuestros hijos cuál es la voluntad de Dios y cuál es el modelo de un hogar cristiano. Ahora, aquí hay un detalle, no hay mujer que no sea líder. Por eso, mujeres líderes. Todas las mujeres son líderes. Claro. ¿Por qué? Porque la mayor responsabilidad de la crianza de los hijos, quieras o no, recae sobre ella, por las razones que usted quiera. Yo sé que a muchos no les gusta, pero siempre la mamá está hecha diferente del hombre para poder dar un refugio, inclusive sentimental a los hijos, ¿verdad? El papá ve al muchacho, no hombre, levántate, no te dolió, levántate. En cambio la mamá sabe cómo se siente y así vamos, ¿verdad? Entonces realmente estamos hechos como complemento para una familia. Entonces no hay mujer que no sea líder, debe ser líder, por el bien de sus hijos debe ser líder, primero de sí misma y segundo de sus hijos, ¿verdad? Perdón, es que esa es una, como la madre es la que lo tuvo en el vientre, hay una conexión biológica y que está comprobada científicamente. Entonces nosotros no es que nosotros estamos pendientes de nuestros hijos porque desde que estaba en el vientre nosotros hemos estado sus movimientos, todo. Entonces nosotros no perdemos esa conexión con nuestros hijos.
O sea que siempre nos van a ganar con los hijos. Siempre nos van a ganar. Ese es un privilegio que nuestro Señor nos dio. Amén. Bueno, Sí. bueno. Cuando vamos, sigamos con el material. Dice una sola carne, ¿verdad? Cuando dice que no serán dos más, sino que serán una sola carne o un solo ser, implica vivir en unión, no en competencia, como mejores amigos compartiendo sus pensamientos íntimos. No es que yo te mando o que yo mando, o que yo gano más o tú ganas menos. Algunos se atreven a decir, tú sin mí no sos nada. Mire, hermano, ya vamos a ver más adelante pues sí, que Dios guarda a todos sus hijos, ¿verdad? A todos sus hijos. Entonces, cuando uno se mete a esos líos de querer discriminar a la esposa por ser mujer, pues ahí nos metemos con problemas con Dios. Y por eso es que tenemos que motivar tanto al varón como a la hembra, niño o niña, que se desarrollen para que económicamente dependan de sí mismo. Y Amén. dependan uno del otro de manera, en el amor dependan. Pero no haya una sujeción porque si no, no te doy dinero. No, tienen que crecer nuestros muchachos, tienen que desarrollarse. Vamos, entonces, dice como mejores amigos compartiendo sus pensamientos íntimos. Ahora vamos a otro punto. Mire que este punto es un poquito más para nosotros, los que adultos, padres, encargados, mayores, ¿verdad? Sigamos. Dice, el sexo o las relaciones íntimas dentro del matrimonio no es causa de vergüenza. Claro, no lo va a hacer en la sala, sino que tiene su alcoba. Más bien es un regalo de Dios a la pareja para su bien. Los hijos que vendrán son bendición de Dios. O sea, todo está hecho por Dios. Dios tiene el plan divino para la familia y nosotros tenemos, cuando usted quiera un consejo, primero vaya a la familia, perdón, a la Biblia, vaya a Dios. Dios tiene el mejor consejo para usted. Y si lo toma de la palabra de Dios, sé que será de bendición para usted. Ahora, dentro de la familia, todo tiene funciones, cada uno tiene funciones y para que al menos dos personas puedan llevarse bien, tienen que tener uno para con otro responsabilidades. El hombre tiene responsabilidades y la mujer tiene responsabilidades. En este tiempo moderno en el que estamos y por lo convulsionado de todo esto, pues a veces es necesario y muchas veces es necesario que ambos trabajen, ¿verdad? Pero hay responsabilidades bíblicas y de esas es lo que vamos a hablar, porque este material se enfoca en el desarrollo bíblico de la familia. Luego vamos a ir dándole opiniones al respecto, pero respecto al desarrollo como pareja, pero lo que nosotros aquí vamos a ver, las responsabilidades bíblicas. Y tenemos una doble bendición porque tenemos la responsabilidad, los hijos de Dios tenemos una doble bendición porque tenemos las responsabilidades que nos deja la Biblia, también todos los derechos que nos da la Biblia, también como nuestras leyes de familia que cada uno de los países tiene, que nos da igualdad en las parejas, no hay diferencia, inclusive si una mujer hace tareas del hogar o un hombre se queda en la casa, la ley lo pone en similar contribución. Sí, porque el trabajo económica. de la casa frente a la ley tiene el mismo valor, Valor. ¿verdad? E inclusive ningún cónyuge puede decirle al otro, tú no vas a estudiar, yo sí, tú no vas a trabajar, yo sí. Eso es discriminación, a no ser que sea de mutuo acuerdo en relación de los hijos, pero eso es algo adicional. Entonces, es adicional, sí, pero algunas veces nosotros, los hombres quieren someter a la mujer, dice, yo no me caso para no tener responsabilidades. Cabe hacer saber a todos que tanto en nuestro país la ley de familia contempla las parejas por convivencia y tienen derechos similares, así como acá, que hay parejas de hecho
que son las parejas que dicen yo no estoy casado, pero sí tienen las responsabilidades por formar una pareja o por formar un hogar por convivencia. Amén. Tanto, ya sea que usted viva, nosotros vivimos en Estados Unidos, estamos en el estado de California, y ya sea que usted vive en El Salvador o en la mayoría de los países, ya tenemos leyes específicas de familia, familiares. correcto, que regulan esto, ¿verdad? Entonces, no puede haber una discriminación por el aporte económico o por el desarrollo, el desarrollo académico, no, para nada, ¿verdad? Entonces, ni un hombre le puede decir a la mujer, tú no vas a salir, tú no vas a estudiar, tú no vas a hacer esto, porque no es el papá, sino que estamos igual, ¿verdad? Y uno no es sin el otro, según los ojos de Dios. Vamos Amén. Entonces, su responsabilidad dentro del hogar. ¿Qué mandatos da Dios a los maridos en los siguientes pasajes? Aquí quiero que me ayude, por favor, ahí ponga su respuesta al respecto. Entonces, ¿qué mandatos da Dios a los maridos en los siguientes pasajes? Y el primer pasaje que vamos a poner es Efesios 5:25. Oiga lo que dice. La pregunta es, ¿qué mandatos da Dios a los maridos, a los esposos en los siguientes pasajes? Lo leo yo. Por favor. Efesios 5:20, me encanta. Sí. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es la respuesta? En este Efesios 5:25, ¿qué mandato da Dios al esposo, al marido? ¿Verdad? ¿Qué mandato según usted ponga? Ahí está. Ponemos allá, nos pone la hermana Rosy, nos pone amar, pero póngalo completo, ¿verdad? Amar a su mujer, correcto. Sí, dice el hermano Gloria Saúl, el hermano, es correcto. La respuesta es amar a su esposa, ¿verdad? Y fíjense que esto desde siempre lo hemos explicado así porque Dios así me lo enseñó. ¿Por qué? Porque dice, amad a vuestras mujeres y nos pone una comparación, un ejemplo de cuánto amor y qué tanto el esposo tiene, o el marido, como usted le quiera llamar, tiene la obligación para con su esposa, sino que dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Por ella. Y esto es algo que aplica, si usted ya tomó la decisión de tener una pareja, independientemente de su estatus como legal sería, legal en cuanto a matrimonio. Si usted ya decidió, su estado civil, sí, perdón. Si usted ya tomó la decisión, Dios nos manda a amar a su mujer. Entonces, si ya tomamos la decisión de tener una pareja, estamos dentro de esta ordenanza que Dios manda a amar a su mujer. Y fíjense que hay quienes dicen, no, nosotros no nos hemos casado por la iglesia todavía. Eso es bastante chistoso, fíjense. ¿Por qué? Porque realmente, excepto en este país, que usted solo puede casarse ya sea por la iglesia o de manera civil. En nuestros países se casan de manera civil y luego procede la ceremonia religiosa. Pero en ese caso la ceremonia religiosa no es que el ministro los casa. El ministro los bendice, ¿verdad? Los bendice. Allá tienen que buscar a un notario, tienen que buscar a un alcalde, etcétera, para que hagan las bodas civiles y luego el ministro viene y bendice la unión. Entonces, no me diga, a alguien que no se le ocurra que porque no ha recibido la bendición de Dios en un templo o mediante un ministro, no tiene la venia de Dios. Claro que sí, porque Pablo dice, cásense. No dice cásense por la iglesia. No, y también yo hago el énfasis porque yo he escuchado mucho y me lo han preguntado, pero yo no estoy casado. Entonces quieren evadir la responsabilidad de amar y ser responsable con su pareja. Entonces por eso es que hago énfasis en esto, que desde el momento que tomamos la decisión somos responsables. Correcto. Y si somos hijos de Dios, con mucha más razón a cumplir este mandato. Sí, y si no se han casado, lo que pasa es que hay un agravante
Así es. Además de que no quiere aceptar la responsabilidad, vive en pecado. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no se aflija, más adelante lo vamos a presionar, ahorita no. Entonces vamos a ver Colosenses, por favor, porque la pregunta es ¿qué mandatos da Dios a los maridos en los siguientes pasajes? En Efesios 5:25 dijimos amar a la esposa. Ahora en Colosenses 3:19 dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, y añade, ¿verdad? Y no seáis ásperos con ella. No seáis ásperos con ella, ¿verdad? Ahora, póngame usted ahí, dígame, ¿a qué se refiere esto? ¿Verdad? Adicióneme a amar, porque eso ya está claro. Vimos en Efesios 5:25 y en Colosenses dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Cuando se refiere vuestras, quiero aclarar eso, por favor. No se refiere a que un hombre puede tener varias mujeres, sino que ser, como dice, maridos, amad a vuestras mujeres. O sea, si solo fuera marido, ama a tu mujer. No me vaya yo interpreto esto que pues puedo tener varias mujeres. No, una sola. Y si usted aquí se casa más de una vez, eso es ilegal, ¿verdad? Pero entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué cree usted que además de amarla, dice aquí, no seáis ásperos con ellas? ¿Qué cree usted que Dios quiere decir eso? Dice la hermana Melqui que se trate muy bien, que la respete. Amén. Muy bien, muy bien. Queremos más respuestas. En la gran bueno, no, porque entonces voy a dar la respuesta si hablo. Vea, por favor, áspero. Ay, esto está áspero. No ser pésimo o grosero con la esposa, dice el hermano Saúl. Amén. Eso está muy bien, muy bien, muy bien, así es. Vamos a ver a alguien más que me ponga algo ahí. Vamos a ver qué opinión nos tiene el hermano José Asensio. Es que es mi hijo, entonces yo lo puedo presionar. Los demás no se preocupen, no se preocupen. ¿Verdad? Vamos a ver, dígame, ¿qué significa ser áspero? Un trato de respeto a la esposa. Amén, la hermana Amén. le dice. Amén, claro que sí, claro que sí. La hermana Ana Gómez dice tratar bien a su mujer. Amén. Y hermana Roxy dice que la respeten. Pero respeto, yo lo puedo respetar, pero inclusive puedo ser un poquito áspero. Es que, pastor, todas las respuestas están correctas nuestro Señor Jesucristo ahí nos está plasmando un tipo de violencia intrafamiliar, que es una violencia psicológica. Algunas veces dicen los hombres, yo jamás te he puesto un... Esto es evidente, mi hermana Ana, perdón. Solo una mujer, Amén. definitivamente. Sí. Definitivamente. Pero cuando dice áspero, hace relación, pues les voy a dar una idea, como que fuera una lija, ¿verdad? Un material está un poquito, ¿cómo se llama? Que usted lo toca y mira, esto no está liso, así que le voy a pasar la lija para dejarlo, ¿cómo? Para dejarlo, mira, me pasé la mano y me herí. Hermana Tere dice no ser grosero. Grosero, así correcto. Es. Mire, hermano, todos, absolutamente todos tienen toda razón. Vamos a poner nuestra respuesta. Ahora, cuando dice, maridos, amad a vuestra mujer y no seáis ásperos, amarla y no tratarla mal. Amén. No tratarla de manera ofensiva. Porque ese es un tipo de violencia psicológica. Lo que quería decir hace un momento. Que dice que la palabra correcta, suave. Algunas veces dicen los hombres, yo jamás he tocado a mi esposa, nunca le he puesto un dedo, pero las palabras con las que se trata son ásperas y ese es un tipo de violencia psicológica para la mujer. Con delicadeza. Y también si los hijos ven que a su esposa se trata mal, estás dando un mal ejemplo para que a la mujer no la traten bien, y a la mujer dice la palabra de Dios que se trata como vaso frágil. Ese es el próximo. Ese Ahí vamos, Primera de Pedro 3:7, por favor. Primera de Pedro 3:7. Nos dicen con delicadeza, que sea fino. Que sea fino. Y luego hermana Gómez nos dice, hermana Ana, saber pedir las cosas, la Biblia lo recomienda, no
recomienda no ira. Correcto, correcto. Vamos a la siguiente, Primera de Pedro 3:7. Me adelanté. Sí, sí, te adelantaste, pero está muy bien. Vamos a ver, entonces, la pregunta es, ¿qué mandatos da Dios a los maridos en los siguientes pasajes? Y en Primera de Pedro 3:7 dice lo siguiente: vosotros maridos, digan amén los maridos. Igualmente, vivid con ellas, mire por favor, vea la palabra sabia, no hay otra manera. Si uno viene de necio le va mal. Sabiamente, oiga esto por favor, oiga esto, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, esto es profundísimo. Y la respuesta ahí yo puse un par de palabras, pero esto es profundo. Dice, y póngame atención, por favor. Y la Biblia en 1 Corintios 13 dice que es el amor. Y si a usted le dicen que la aman y no le están dando lo que dice 1 Corintios 13, no le están dando una imitación de amor, ¿verdad? Un amor de segunda clase. Dice, maridos igualmente vivir con ellas sabiamente. Hay que ocupar mucho el coco. ¿Cómo es dando honor a la mujer como a vaso más frágil? El vaso más frágil hace referencia en los tiempos bíblicos a los trofeos, aquellos ¿cómo se llama? Decoraciones que traían honor a quien las poseía y las ponía en un lugar especial, ¿verdad? Los ponía en ese lugar especial y ahí los ponía para exhibirse, ¿está bien? Para exhibirse. Entonces allí estaban para exhibirse, nunca para usarse. Esos vasos, aunque fueran vasos de premio, no eran para tomar agua, sino que para exhibirse, ¿verdad? Entonces aquí dice, sean sabios con ella, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederos de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Que se respete y que se le trate muy bien, es correcto. Quiero explicarles un poquito más, pero quiero esperar su respuesta, las respuestas de ustedes. Ayúdenos, por favor, que me estaba adelantando. Mire, de repente se van, ¿verdad? Porque, prefieren escuchar del Apocalipsis que escuchar de esto, ¿verdad? Al final la iglesia no va a estar en el Apocalipsis, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros aprendamos esto. No vaya a ser que, aunque usted no esté en Apocalipsis, pero si usted no sabe tratar a su esposa y a sus hijos, usted va a tener su tribulación en la casa, ¿verdad? No vaya a ser, ¿verdad? Entonces, y debemos de enseñarle a nuestras hijas a que se den su lugar y que sepan cómo deben ser tratadas y que ellas no vayan a querer seguir el modelo que si algunas veces nos trataron mal, que ellas van a querer que las traten igual, al contrario. No que vayan a querer, sino que digan... O sea, que lo vean, que lo consideren como normal, sino que tienen que darse cuenta que existe como, no solo como cristianos, sino que la ley también nos protege y hay una forma digna de cómo tratar a una mujer. Okay. Y también a los varones, que sepan que si ellos se sobrepasan, no están solo las leyes divinas, que es a lo que tememos nosotros, pero también están las leyes terrenales que son... Amén. No hay misericordia. Vaya, ok. Vivir sabiamente. Vamos a poner nuestra respuesta. Tratarlas con sabiduría y honrarlas especialmente. Óigame bien. Uno tiene que ser muy sabio porque cuando uno trata mal a la persona que supuestamente es su ayuda idónea, pierde ese sentido, ese propósito de idoneidad. Y entonces uno tiene que ser, así como las personas que tienen empleados y quieren que sus empleados trabajen bien, les da lo necesario y un poquito más para que ellos trabajen de una manera alegre y con ánimo, ¿verdad? Y lo apoyen en los momentos de necesidad. Entonces, si se hace con los empleados, si se hace eso con los colaboradores, mucho más con la persona que Dios ha designado como nuestra ayuda idónea. Y entonces perder esa fuerza por los malos tratos es un problema. Entonces,
Vamos a poner de nuevo el texto porque quiero explicar algo que es sumamente grave y a veces no lo dejamos, lo pasamos por alto. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Eso ya se los expliqué. La Biblia dice que el que encuentra esposa encuentra la vida y alcanza la benevolencia del Señor. Pero voy a esto, mire, voy a esto. Y como a coherederos de la gracia de la vida. O sea, ese título, coherederos de la gracia de la vida, quiere decir que delante de Dios ella tiene la misma calidad, ella tiene el mismo valor y Cristo murió por ellas. Entonces, cuando nosotros decimos, no, yo tengo quien me defienda, Dios me defiende, Jehová de los ejércitos es mi protector, también de su esposa. Amén. Y por eso es que cuando nosotros tratamos mal a la familia, a la esposa, a veces tenemos nosotros propósitos importantes, tenemos negocios, trabajos, etcétera. Pero cuando estamos tratando mal a la esposa, dice allí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No te estorbes a ti mismo, no maltrates a tu esposa. Ni a los hijos, pastor, porque algunas Pero veces es un punto más adelante. Sí, ahorita estamos con la esposa, ¿verdad? Entonces, cuando yo daño a mi esposa, lo primero que pierdo es el compañerismo y el apoyo. Número uno. Número dos, lo otro que pierdo es el apoyo de Dios y eso es tremendo. Bueno, las dos cosas son tremendas, pero saber que Dios no me va a decir que sí, porque mis oraciones tienen estorbo, porque yo solo me estoy haciendo estorbo al maltratar a mi esposa. Nosotros tenemos, por eso es que dice que tenemos que tratarlas sabiamente, porque nos hacemos daño nosotros. Se lo digo yo que tengo más de 30 años, que tenemos más de 30 años de casados, de vivir esta parejita. Mire, aún antes de casarnos éramos compañeros en la universidad, fuimos amiguitos, varios, un semestre completo, ¿verdad? Sin que hubiese absolutamente nada, fuimos bien amigos y luego pues Dios nos fue llevando a que nos enamoráramos y así hemos andado. Por eso es que cuando usted me ve en algún lado, solo hágale así, solo busque un poquito y por ahí va a andar. Si no la ve de entrada la hermana Luisi, por ahí anda, ¿verdad? Y viceversa, mucho cuidado, viceversa. Donde la vea ella, por allá anda el pastor también, ¿verdad? Entonces, el tener esta amistad y la consideración, cuando yo no la he tenido, me ha ido re mal. Por eso es que a veces discutíamos, ¿verdad? Y íbamos para la iglesia, porque la iglesia la teníamos a 113 kilómetros de la casa. Y entonces cuando a veces íbamos discutiendo y a veces yo le decía, para que ya me dejara de presionar, le decía un par de palabras feas. Y entonces cuando llegaba a la iglesia y me presentaba a los hermanos, saquen sus Biblias, por favor, y me recordaba que yo iba a predicar y antes de predicar yo oraba pidiendo la bendición y me acordaba de este texto para que tus oraciones no tengan estorbo. Entonces en ese momento lo hice más de una vez y le pedí a algún hermano fulano, el encargado de la alabanza, canten una alabanza. ¿Cuál pastor? Cante una alabanza, le decía. Y la iba a buscar a ella para ponernos de acuerdo, para pedirle perdón si yo la había ofendido o lo que sea, pero nos poníamos de acuerdo, le daba un beso y entonces yo iba para arriba y yo sabía que no había nada entre el respaldo de Dios y yo. No sé si me doy a entender, pero mientras usted no se ponga las pilas en ese sentido, amados hermanos, no solo el mundo difícil, sino que Dios, que no le va a decir que sí, porque no ha entendido usted el plan de Dios para la familia. Okay. Amén. También dentro de vivir sabiamente con ellas está el que tengamos una disciplina coordinada, porque algunas veces tal vez directamente no se nos hace el daño a nosotras como mujer, pero el ver que se ejerce un maltrato a los hijos es como que nos lo hicieran a nosotros mismos. Entonces algunas veces creen que si no se hace directo no nos están dañando, pero como mujeres nosotros, lo dice la palabra. Amén, amén. ¿Verdad? Fíjense que tenemos ahí un par de aportaciones. Hermana, dice, sí. La esposa debe ser tratada con respeto, delicadeza, admiración, de manera digna. El hermano Saúl nos dice algo muy
cierto también. Tenemos que tratarlas bien, con diligencia, como quien trata su propio cuerpo. Amén. Perfecto, eso sí es, porque el daño que usted le cause, usted se lo está causando a sí mismo. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Hay una preguntita. Y específicamente a los esposos o a los si alguien no está casado, no se siente excluido, eso es para los casados. No, no, es para usted también. La pregunta es esta, mire, por favor, dice: marido, ¿considera que usted cumple con esto? Si no, ¿en qué áreas debe cambiar? ¿Qué tipo de amor tenía Cristo para su iglesia? Este amor es el modelo para seguir en su relación con su esposa. ¿Por qué, mi hermano? Porque la comparación es así como Cristo ama a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Dio su vida. Así sencillo, dio su vida por ella. Amén. Sigamos, por favor. Y también si hay alguna persona que no tiene esposo o no tiene pareja, ya sea hombre o mujer, estamos casados, tenemos por esposo a Cristo, dice. Amén, amén. Y también lo que si no tenemos esposo también, esto es para que nosotros lo enseñemos a las nuevas generaciones, a nuestras hijas, a nuestros hijos, que nuestros hijos sepan cómo conducirse, que nuestros hijos sepan cómo tratar una mujer, porque al final es lo que nosotros, como ellos tratan a su pareja, es como nosotros les hemos enseñado. Correcto. Y como una mujer también trata a su esposo o como se deja tratar. Por eso es muy importante que nosotros grabemos estas palabras en nuestro corazón y que las transmitamos. Y es que fíjense que es bien sencillo. Por eso es que Pablo dice: más le valdría quedarse como yo, ¿verdad? Porque Pablo estaba solo. Entonces, realmente nadie está obligado a tomar a una mujer para casarse, nadie. No hay una edad obligatoria aún como cristiano, porque Pablo nos dijo eso: más les valdría a ustedes quedarse como están, porque el casado debe preocuparse por su esposa, por su familia. En cambio, el soltero puede dedicarse al Señor todo el tiempo, o por lo menos más tiempo. Entonces, tiene que pensarlo bien, tiene que meditarlo bien. Y si alguien no está casado, pues yo le diría que como decía, y aquí voy a poner, siempre pongo este ejemplo, un hermano donde comenzó la iglesia que nosotros iniciamos allá en un lugar en El Salvador, en Aguachapán, que se llama Carasucia, el hermano Lito Rafael Calderón. El hermano nos decía: es que mire hermano, mire pastor, me decía, tomar esposa, me decía, es como comprar una yegua. Y yo me quedé así, le dije: ¿por qué? Porque cuando uno va a comprar una yegua, él se dedicó mucho a eso. Cuando uno va a comprar una yegua, no la ve y se monta en la yegua de un solo. Porque ya una vez en la yegua, uno no sabe si cojea o no, sino que uno ve la yegua, le pide al que la está vendiendo que la pasee, y uno se va detrás de la yegua a una distancia de donde uno la pueda ver cómo camina, si cojea o si tiene algún problema. Entonces, cuando uno ve que está bien, entonces se acerca a la yegua y la comienza a revisar sus dientes y otra cosa. Pero ¿qué hace la juventud ahora? Me decía él, de un solo se monta la yegua y de ahí ya no sabe nada. Se compra la yegua y después los hogares están hechos pedazos porque probablemente no eran el uno para el otro. Así me decía el hermano Lito. Mire, al hermano Lito yo lo escuchaba. Yo era bastante mayor en ese entonces. Yo lo escuchaba, toda su experiencia. Tenía poco tiempo de ser creyente, pero toda la experiencia del hermano pues era tremenda, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros que ver. Ahora, hemos ahorita ahorcado a los esposos. No, perdón, aconsejado a los esposos. Ahora vamos con las esposas. ¿Qué mandatos? Y a los hombres también, posiblemente esté escuchando algún programa, este discipulado algún hombre que no está casado, pero es sabiduría para los futuros. Así es mejor no casarse, va a decir alguien, pues. Que Porque si nosotros hubiésemos conocido lo que la palabra de Dios dice, fuese más fácil el caminar en una vida, en un hogar cristiano. Y es que es bien sencillo. Por ejemplo, identificar a alguien que va a ser violento, que va a ser posesivo y que le va a coartar la libertad. ¿Cómo un novio le puede decir a su novia: ¿y dónde andabas? Sí. O no quién vayas te a llama, salir, ¿verdad? O que de repente le agarró el brazo
si le agarró el brazo, le va a pegar. Le va a pegar cuando estén ya sean casados. No, 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 ahí vea, póngale ojo a eso y diga, no, hasta aquí nomás, ¿verdad? Porque tiene problemas de violencia. Ahí tenemos, los cristianos tenemos que aprender a practicar y eso va a ser un tema, solo eso es un tema, el amor sin posesión. Pero sigamos, por favor. Entonces, estamos tratando la responsabilidad dentro del hogar y vamos a ver en el numeral 2 qué mandatos da Dios a las esposas en los siguientes versículos. Y vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 33. Y dice así, por favor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cuál es la? No es una recomendación, Es sino una que ordenanza. es correcto, es una orden. Como decimos acá, es mandatorio, es obligación, no es una sugerencia. Primero que el esposo, ya lo vimos, ame a su mujer y de qué manera, como a sí mismo. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer respecto al esposo según este versículo de Efesios 5:33? Ayúdenos denos su respuesta, por favor, porque esto es bien importante, bien importante. Tanto varones como, ahí está, respetar a su esposo, respetar a su esposo. Su esposo o su Ahí pareja tenemos también, ya. pastor. Sí, porque ya les dijimos, ¿verdad? Aquí no es cuento, estoy casado, yo como no estoy casado, no estamos casados, eso no nos compete, claro que sí. Desde que tiene ya una pareja, ya le compete estas ordenanzas. Hermana Rosy dice respetar a su A esposo, ¿verdad? Respetar a su esposo. Vamos a ver, por favor, pónganme más, no me conteste solo una. Ay, no, eso ya no me gusta, dicen las hermanas. Ponga respuestas ahí, por favor. Pastor, yo no estoy casada, sí, pero en algún momento alguien se va a presentar que va a probablemente reunir los requisitos, así es que tiene que ponerse las pilas. Ahí está, dice también la hermana Melqui que se respete a su esposo. Ahí está, esa es la respuesta. Vamos a poner nuestra respuesta. Respetar a su marido, dice el hermano Saúl, así es. Amén. Respetar a su marido, justamente esa es la respuesta. Ahora, fíjense que, por ejemplo, el adulterio o la infidelidad, mejor dicho, en cualquiera de los dos, esposo o esposa, le golpea, ¿verdad? Es una traición, etcétera. Pero al esposo es una daga porque lesiona su hombría, porque le faltan al respeto y eso es difícil y eso es lo que el hombre, ¿verdad? Y eso es lo que duele. Entonces, la mujer tiene que pensar en que debe respetar a su esposo. Hemos estado en reuniones, ¿verdad, amor? Donde la esposa ridiculiza al esposo de una manera que, Dios mío, ¿verdad? Y uno dice, ¿y cómo es que habla así de su esposo? ¿Verdad? Y porque si usted comienza a decir, por ejemplo, ay, si es que mi esposo es tal cosa y comienza a hablar que es tonto, que es esto y que lo otro, si usted cree que su esposo es tonto, ¿quién cree que se casó con él? ¿Ah? Yo pienso, mi querida hermana, que usted debe respetar a aquella persona que usted escogió. Yo, sinceramente, y esta es una perspectiva muy personal, la Biblia nos da las respuestas y el bagaje suficiente para que nosotros veamos en personas las características suficientes para poder decir quiero vivir con ella o con él toda mi vida. Entonces yo no creo que realmente Dios Dios tiene una mujer para esto, esta única, o sea, no es Dios quien nos busca pareja, sino que nos dice lo que tienes que buscar es esto, esto, esto y esto. Y Él nos alimenta de información y de requisitos que tenemos que buscar en una persona para saber si vamos a ser felices o no. Cualidades con las cuales podamos convivir siempre. Y esto es como es un irrespeto para sí mismo. Correcto, correcto. Y uno como mujer se está denigrando también. Y fíjense que dice la hermana Daisy, al igual que la esposa, así será para el esposo. Y eso es cierto, fíjense, porque
¿Por qué Pablo le dice al esposo que no los tratemos ásperamente? Porque esto normalmente viene del esposo. Usualmente es el esposo quien más ásperamente trata a la esposa, Eh, ¿verdad? Pero también Eso quería la decirte, la esposa lo esposa. puede hacer. Yo, en consejería secular, podría decirte, y también ministerial, muchos tipos de violencia que se han visto no son solo de esposos a esposa, son de mujer al hombre y generalmente no sale mucho a luz porque el hombre no quiere que se manifieste o porque algunas veces se siente mal el que se den cuenta que la esposa lo agrede, pero algunas veces la agresión verbal y el irrespeto de la mujer es se da en mucha mayor frecuencia, llegando Fíjense que hasta tenemos una lo físico. pregunta, realmente habría que ver las estadísticas, ¿verdad? Para Ujú. poder contestar esta pregunta. Nos hacen una pregunta, hermano, ¿por qué se dará el adulterio hoy en día más en las damas? Con todo respeto para el sexo frágil. Eso de sexo frágil, a menos que sea fuerza física, ¿verdad? Porque emocionalmente como que son más fuertes que nosotros, pero una opinión aislada de cualquier estadística o de cualquier otra cosa. Ahora la mujer tiene, se le ha potenciado más, ¿verdad? Se le ha dado Ujú. más libertad. Y entonces ha podido ver lo poco que recibe. Y entonces ahora, en lugar de buscar, y como la mayoría de personas no son creyentes, y no hay una escuela verdadera para matrimonios, ¿verdad? Que luche por su matrimonio, que trate de encontrar en la casa la respuesta, se busca un escape fuera. Antes lo hacía el varón, muchas veces como diversión o como sea, porque no hay ningún varón que diga, me voy a ir a buscar una mujer para ver si me divorcio. No, nadie busca, ningún varón busca un amante para divorciarse. Siempre el que busca un amante es como para pasar el rato o algo que surgió así sin mucho pensamiento. No es que con esta voy a dejar a mi esposo y me voy a quedar con ella. Es un problema eso. Pero ahora las mujeres se sienten más fuertes, hay más libertad, tienen más apoyo gubernamental, tienen más apoyo entre ellas. Ahora la mujer es más fuerte que antes, ¿verdad? Entonces se siente la libertad. Si no me trata bien, voy a buscar quien lo haga. Pero ese es un error y es un pecado. Y el adulterio, sea de hombre o de mujer, trae unas consecuencias, amados hermanos. Es difícil no solamente porque se deshacen hogares, se hacen pedazos hogares, y en el caso que la familia no se deshaga, el que la mujer o que el hombre pueda volver a confiar en su pareja, eso es algo tan difícil. Y se queda grabado en la mente, y si queda grabado en la mente es porque hay sentimientos unidos a ese recuerdo. Entonces, si alguno está, de repente le camina por la cabecita la cosquilla de buscar una salida lejos de casa, yo le invito a que se frene. Número uno, porque las consecuencias son muy graves. Va a sufrir usted, su familia, sus hijos. Y número dos, porque los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros. Me refiero, correcto, es igual, o sea, porque también me dice, me refiero al creyente evangélico, pues él no es, el que no es cristiano, ya sabe que obedece al padre de la mentira, sí, el diablo. Ahora, Pastor, una de las, primero, no me voy a perder la idea. Una de las cosas que yo considero que estamos ya en los últimos tiempos, no es tanto los terremotos, ni los gobiernos, ni todo esto, sino yo considero que Cristo viene pronto amén. por el estado moral y espiritual de la iglesia en este tiempo. Desgraciadamente, la iglesia ha dejado de buscar a Dios como tal,
Ahora alguien es cristiano porque es parte de una organización. Y a muchos, entre más grande es la organización, más contento me siento. Antes no era tan importante si la organización era grande o no era grande, porque lo que se quería era crecer, mi convivencia espiritual, mi vida espiritual que creciera. Pero ahora hay mucho desconocimiento bíblico, hay increíblemente mucho desconocimiento bíblico, hay muy poca búsqueda personal de Dios. Entonces el cristiano, tenemos ahora una abundancia de cristianos no maduros. Entonces, tanto hombre como mujer. Y somos más religiosos que cristianos espirituales. Y esa es la razón por la cual no solo en el adulterio, sino en la bebida, en tantos pecados que hay, que la iglesia está inmersa en ella, pero el día domingo va a la iglesia como que nada ha pasado. ¿Me vas a decir Amén. tú? No, solo que nosotros hemos confundido el libertinaje Ujú. por ser liberales, ¿verdad? Hemos confundido el libre albedrío por el libertinaje. Entonces, y la promulgación de leyes siempre ha estado. Entonces, pero como hoy se le ha hecho más énfasis, hemos confundido, y tal vez una forma algunas veces de hacer notar, ¿verdad? Hacer notar la superioridad de la mujer o el libertinaje, pastor, Sí. eso nos lleva al... Así es que el estado espiritual del cristiano no es el mismo que hace algunos años. Somos más liberales, somos más carnales. Ahora los mismos pastores hacemos que entren situaciones a la iglesia del mundo, entonces traemos al mundo a la iglesia para que los mundanos, para que la gente que no conoce al Señor se venga a la iglesia, y total que no se convierten porque tienen su pequeño mundo dentro de la iglesia. Estamos descuidando la relación personal con Dios, pastor. Amén. Así es. Y esa es la razón del estado espiritual de la iglesia. Ahora, vamos a seguir. Entonces, dijimos respetar a su marido. Ahora, en el siguiente texto, por favor, que es Primera de Pedro 3, dice del 1 al 2. Por favor, ayúdanos con la lectura. Léelos tú, porque eso les Ok, encanta vamos con a todo, los hombres. vamos con todo. Ahí dice, por favor, dice, asimismo vosotras mujeres, hermanitas lindas, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Saben ustedes que la idea de estar sujeta a la palabra tiene la idea de la espada estar en su depósito? Yo me recuerdo que antes decían, machete, estate en tu vaina, ¿verdad? Es eso, estar sujeto, estar junto al esposo. Entonces, el texto dice, ¿dónde lo tenemos? Acá, no lo tenemos aquí. Vamos, Ahí está. Dice, estad sujetas a vuestros maridos, o sea, unidos. Y alguien me podrá decir, por supuesto, unidos, respetando al esposo. Ah, no, ya van, eso es machismo, ya vamos a hablar de eso, pero a la esposa, al esposo no le dice que sea sujeto a la esposa, le dice que la ame hasta el punto de estar dispuesto a dar su vida por ella. A la esposa no le dice, tienes que dar tu vida por tu esposo, ¿verdad? Por eso es que la esposa da su vida por sus hijos. Y si el esposo se ha portado de una manera que se ha ganado por completo el corazón de su esposa, también la esposa va a dar su vida por el esposo. Pero se lo dice al esposo, tienes que amarla de tal manera que da su vida. Y a la mujer le dice, está sujeta a tu esposo, respétalo. Entonces, estar sujetos a vuestros maridos, dice, ya ni los dejé dar la respuesta, porque esto es algo tan importante. Por favor, póngame un comentario ahí sobre lo que Ya dice. Están ahí los comentarios del hermano José. Amén. Amén. dice la hermana, sujetas a los maridos con conducta casta y respetuosa. Correcto. Ahí me salvó la vida la hermana Rosy, porque me adelanté.
¿verdad? Pero vamos a poner la respuesta ya. Y es que, amados hermanos, debe Pero si estar nos puedes sujeta explicar ahí qué dicen. a su esposo, a su hermoso, está bien, a su esposo, y tener buena conducta. Y que sean ganados sin palabras, dice, por la conducta de su esposa, o sea, por el testimonio. Sí, correcto, correcto. Y por eso allá la pregunta que hay que recapacitarla porque alguien puso que era falso la primera, pero lo que dice acá es que nuestro testimonio y el testimonio de las esposas tiene que ganar, tiene que hacer pensar a su esposo que la esposa está caminando mejor. Porque Amén. yo he conocido los dos ejemplos, ¿verdad? Hermanas de que llegaban a la iglesia a servir, llegaban en la mañana, llegaban a mediodía, en la tarde, todo el día. Imagínense que la central allá tenía 7 cultos el día domingo. Entonces llegaban en la mañana, entregaban a sus hijos y los iban a traer en el almuerzo, les daban de comer y los volvían a entregar y de ahí los volvían a sacar hasta en la noche. Y a sus esposos que no eran creyentes les decían, ay, ve, ¿qué comes? Los decían de otra manera, yo me voy para la iglesia. Entonces, claro, el esposo tenía una fobia con la iglesia y le tenía un odio al pastor. A ti ese tipo te gusta, ¿verdad? Y a veces el pastor se lleva las que tiene que pagar las que no debe porque la esposa no ha cuidado su testimonio con el esposo. Entonces, si usted, esposa, ahora es creyente, usted tiene que tener un mejor testimonio para con él que antes. Tiene que respaldar lo que su palabra dice con los hechos. Ya sea esposa o compañera de vida o tenga su pareja, tiene que dar testimonio para que el que no es creyente un día pueda comenzar primero conociendo la palabra de Dios y luego pueda tener la convivencia. Fíjense que nosotros teníamos ahí en la iglesia, había una hermanita, ¿verdad? Me voy a reservar el nombre, no voy a hacer que vea esto. Ella llegaba con su niño. Y mire ese niño, qué niño más llorón, y lo dejaba en escuela bíblica y el niño desde que llegaba hasta terminaba el culto lloró por los 2 primeros meses. Pero la hermana cuando llegaba a su casa, el esposo siempre la golpeaba. Cuando veía que el niño llegaba todo hasta rojito de llorar, siempre le pegaba. Pero la hermana siempre llegaba los domingos y a media semana siempre llegaba con su niño. Hasta que un día nosotros hicimos una actividad para padres en relación a fútbol en la iglesia. Ahí llegó el esposo de esta hermana y ese día se convirtió. Entonces el hermano cambió por completo ese mismo día. De los pocos, oiga bien, de los pocos testimonios que yo he visto que el hombre recibe al Señor y ese día deja drogas, ese día deja todo, absolutamente todos los problemas, no todo, ¿verdad? Pero tuvo un cambio de 180 grados. Y la hermana un día dio su testimonio. Esa mujer lloraba enfrente porque ella decía que ella quería darle el mejor testimonio a su esposo y le da gracias a Dios porque eso sirvió para que el esposo no tuviera tropiezo para en su momento llegar a la iglesia. Gloria a Dios. Así es. Recuerdo, hermoso testimonio. Amén. Entonces, ahí estamos y este hermano, mire, este hermano llegó a ser tal que fue uno de los apoyos que yo tenía en la iglesia y yo le encargaba cosas junto con el hermano José Asensio. Se hizo un equipo de hombres resultado de esa actividad que tuvimos en la iglesia. Por eso es que no hay que ser religioso para hacer actividades en la iglesia. Y ese día se ganaron varios varones y fueron prácticamente se constituyeron en mi batallón de reacción inmediata, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? Porque las hermanas, y en especial esta hermanita, decidió tener un buen testimonio para con su esposo. Gloria a Dios. Ok, sigamos, por favor. Y vamos al número 3. ¿Qué demanda Dios a los padres y a las madres? Podemos ver Efesios 6:4. Pero aquí en Efesios vamos a ver lo que no deben hacer los padres, porque lo otro también lo vamos a ver después. Sí, y vamos similar al día de ayer que nos mencionamos esto, pastor. Y es... Así es, vamos a ponerlo por favor. Dice, vosotras, estamos en Efesios 6:4.
Y vosotros padres, ya ahí nos incumbe a los dos, a la pareja, Ujú. no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es lo que los padres no tenemos que hacer en relación a nuestros hijos? Tomando en cuenta Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice, tenemos hermano Saúl y la hermana Rosy, dice, no provocar a ira a nuestros hijos. Eso es correcto. Eso es correcto. Vamos a ver si alguien me pone algo más. Vamos a ver. Porque esto es bien importante y yo quiero darle las explicaciones al respecto. ¿Verdad? Porque qué es no provocarles a ira? ¿Verdad? Porque no es que no se enojen. No, si se van a enojar, que se enojen, ¿verdad? Pero ya voy a explicar eso. No provocar a ira a sus hijos. Correcto. No provoquéis a ira. Correcto, así es, así es. Ahora, después sigue. Sí. Vamos a tomar el siguiente. Vamos a seguir para poderles explicar yo esto. No provocarlos a ira. Vamos al siguiente, porque esa es la respuesta correcta. Por ejemplo, ¿qué hacen los padres que frustran o hacen enojar a sus hijos? Por favor, ayúdeme con esto. Cuando me responda usted esto, yo le voy a dar la explicación respecto al versículo 4. No maltrato a los hijos. Correcto, eso es muy bien. Vamos a ver, agrégueme algo más, por favor. ¿Qué hacen los padres que frustran o hacen enojar a sus hijos? Que reclamen mandatos no dados o Muy informados. Eso es informado. muy bueno, eso es Ujú. muy bueno, ¿verdad? Porque si usted quiere, usted no puede castigar a su hijo si usted no lo va a corregir. Es decir, si usted no le ha dado una orden y se ha dado cuenta que su hijo entendió la orden que le dio. Muy bueno, ¿verdad? Ujú. Muy bien, muy bueno. Ahora, pero alguien más, ayúdame allí, por favor, acompáñeme ahí, póngale cómo nosotros traemos a ira, provocamos a ira a nuestros hijos. Vamos a Sí, ver. porque algunas veces ya no tenemos pequeños, pero sí hemos sabido el daño que le hemos hecho a nuestros hijos. Así es que coméntenos acá para que los que aún tienen pequeños, tienen adolescentes, podamos ayudarnos unos a los otros, a los Dice el otros. hermano Saúl nos abona un poco más, dice, Ujú. entrometerse en decisiones personales de los hijos. Así no, hermano, ¿verdad? No, Porque depende, lo que depende. pasa es, podemos aplicarlo cuando tenemos hijos que aún están con nosotros y ya son mayores de edad. Entonces ellos están ya forjándose ya terminaron su carrera, forjándose su camino y algunas veces ellos nos hacen saber qué es lo que están planificando, pero si nosotros de una sola vez queremos entrometernos en sus decisiones, ellos lo que van a optar es por ya no contarnos sus planes. Entonces Correcto. nosotros tenemos que escucharlos y darles nuestro consejo y qué es lo que nosotros pensamos, pero no obstaculizarlos. Pero si son chiquitos, Oh, ellos si no son mandan, mi chiquitos, hermano, sí. ellos no mandan, No, ¿verdad? estamos A eso me hablando refería. personas mayores de 21 años. Correcto, porque cuando el hijo grande, el hijo mayor, inclusive no tanto 21 años, porque a veces los muchachos nos preguntan situaciones, quizás muchachos de 16, 17, 18 años, que tal vez no es un daño realmente para ellos, pero nos preguntan porque quieren saber nuestra opinión, ¿verdad? Para ellos poder tomar una decisión. Y si nosotros, como dice mi esposa, no, aquí me vas a hacer esto, entonces lo que va a pasar es que nunca jamás le van a volver a preguntar. Dice la hermana Melqui y abona algo bien importante. Sí. Dice, cuando los avergonzamos y los Los tratamos tratamos mal, mal. es cierto. La hermana Daisy dice, estamos induciendo en caminos equivocados que tomen malas decisiones. También, ¿verdad? Recuerde que como padres tenemos que orientar a nuestros hijos. Ahora, el texto, Efesios 6:4, mire lo que dice. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino, o sea, lo contrario de provocarlos a ira es criadlos, número uno, en En disciplina disciplina, y número dos, amonestación del amonestación. Señor. ¿Cómo usted provoca a ira a su hijo? Cuando usted no lo disciplina
y de repente quiere que su hijo haga algo que usted no le ha enseñado y no ha sido consistente exigiéndole lo mismo. ¿Verdad? Cuando de repente usted nunca le ha exigido a su hijo que arregle su cama y llega usted en la noche y como no arregló su cama, viene usted y lo castiga. Usted tiene, número uno, que enseñarle a hacerlo y número dos, tiene que recordarle siempre, tiene que ser consistente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no somos consistentes en la disciplina, cuando nosotros queremos que se porten bien, los muchachos lo que hacen son rabietas, porque los muchachos dicen, ¿y por qué me estás pidiendo eso que ni me has enseñado a hacer? ¿Verdad? Sabe que el hijo sabe que el papá en la mañana le dice, vaya pues te voy a regañar, en la tarde ya está más cansado, no te olvides de lo que te dije, y en la noche cuando llega ya muerto de cansancio le dice, ay, no te preocupes. Entonces no es consistente y cuando los queremos presionar, ellos no están acostumbrados a la disciplina, entonces por más que usted los apriete, como no hemos sido consistentes al disciplinarlo, ellos se rebelan, se enojan. ¿Y por qué me estás pidiendo eso? Si usted es un padre que ha acostumbrado a sus hijos a no tener una disciplina para darles cosas a sus hijos, sino que le da todo lo que quiera, cuando usted lo lleve a la tienda y en la tienda usted le diga, no, no te lo voy a comprar, tenga por seguro que le va a hacer una rabieta. ¿Por qué? Porque usted no lo ha disciplinado y no ha sido consistente con la disciplina. Entonces por eso es que vea cuando dice el versículo 4, dice, se lo vuelvo a poner en pantalla, dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y dice, el si no, dice, por el contrario, o sea, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Usted se está exponiendo a la ira de sus hijos cuando no los disciplina y no es consistente con esa disciplina y quiere que ellos sean los mejores. No le he enseñado a estudiar, pero quiere que saque solo 10 o saque solo A. Entonces el niño, ¿y por qué me pedís eso si yo nunca te he visto leer un libro? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos que ser muy, pero muy sabios. Entonces, ¿qué hacen los padres que frustran o hacen enojar a sus hijos? Aquí nos dicen, ¿verdad? Y aquí nos dicen, cuando los avergonzamos públicamente, cuando los inducimos a hacer malas cosas, ya no tendrán confianza con los padres, nos dice la hermana Daisy, tiene razón, cuando nosotros no les dejamos tomar decisiones. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor, amén. Eso, mire, si usted quiere un hijo que lo honre, disciplínelo con amor. Y el amor requiere consistencia. El amor requiere consistencia, es decir, lo mismo en la mañana, a mediodía, en la noche. Lo mismo que usted esté descansado o no, o esté súper cansado. Lo mismo que usted tenga dinero o que no tenga dinero. La orden y la disciplina siempre es la misma. Si no, los hijos explotan. Sigamos, por favor. ¿Qué es lo que hacemos? Les gritamos. Como no los disciplinamos, para que hagan caso, ¿qué hacemos? Los gritos, golpes, correcciones públicas, como nos los hacían acá saber en el comentario. Y lo que tú explicabas hace un momento, la inconstancia en la disciplina. Así es, inconstancia y disciplina es lo que hace que sus hijos se van a exasperar después. Entonces, lo que sí debe hacerse, disciplinarlos y amonestarlos en el Señor, ¿verdad? Amén. En el Señor, educándolos en el Señor, amándolos en el Señor. El mejor regalo que usted le puede dar a su hijo, número 1, es la fe. Número 2 es la disciplina. Si usted le ayuda a su hijo a ser una persona disciplinada, su hijo va a volar y va a alcanzar todas las metas que se proponga. Si usted es de aquellas personas que le resuelve todos los problemas a su hijo y no deja que él se enfrente para con ellos, tenga por seguro que su hijo va a ser un bueno para nada y la vida le va a tener que enseñar. Y así cuesta más. Amén. Y también yo quiero recordarles que no olvidemos que la palabra de Dios nos llama
Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Así es, así es. Entonces, ¿cómo evito eso? La disciplina. Nunca, mire, increíblemente, yo recuerdo el pastor general nos decía, nunca la disciplina excesiva es mala, aún excesiva es mala. El pastor Junior habla sobre eso, sobre el exceso de disciplina del papá y que eso le sirvió para bien a él. Entonces, ahora vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, porque según este versículo, en qué situaciones y lugares se debe instruir a los hijos. Y aquí necesito que nos ayude, queremos motivarle a que nos dé su respuesta. Les leo los dos versículos. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, la pregunta es, ¿en qué situaciones y lugares se debe instruir a los hijos? Instruir a los hijos. Vamos a ver, ayúdeme por favor, ayúdeme, deme respuestas. ¿En qué lugares? ¿En qué lugares usted instruye a sus hijos? Oiga que no dice corrige, no dice corrige, instruye. ¿Qué lugares son buenos para enseñarle a sus hijos? ¿En qué lugares usted debe de hacerlo? Dice la hermana Rosy, en todo lugar y en todo momento que sea necesario. Óigame por favor, yo con esto estoy muy de acuerdo, pero siga usted poniendo sus opiniones, por favor, que queremos escuchar. No se trata de que usted va a avergonzar a su hijo donde sea, que lo va a hacer ver como menos, como tonto. No se refiere a eso. Se refiere a la instrucción en todo momento, dice el hermano Saúl. Y esa es la respuesta correcta. Amén. No se trata de avergonzar o de corregir a sus hijos, no. Se trata de instruirlos. Pasa algo y usted llama a su hijo, ¿te diste cuenta lo que pasó? ¿Tú sabes por qué pasó esto? ¿Tú sabes por qué le pasó esto a fulano? Y entonces usted aprovecha la oportunidad para darle reglas de vida a su hijo. Pero fíjese que al principio del versículo hay un detallito, y quisiera que lo vuelvas a poner. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, mire lo que dice, número 1, estarán sobre tu corazón, sobre tu corazón. O sea que usted, al tenerlas en su corazón, quiere decir que también las tiene como acciones o hábitos diarios. Hábitos de vida. Gandhi decía que nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se van a hacer nuestras palabras y nuestras palabras se van a transformar en nuestras acciones y nuestras acciones se van a transformar en nuestros hábitos y nuestros hábitos van a regir el destino de nuestra vida. Entonces, por eso es que el padre tiene que grabarse esas correcciones en su vida primero, esas instrucciones tienen que estar en su vida y tiene que modelárselas primero a su hijo. Si usted no quiere que su hijo diga malas palabras, ¿qué tiene que hacer usted? Cuando digo malas palabras me refiero a palabras soeces. Es más, también a palabras que avergüencen, a palabras que corrompan. Usted no tiene que decirse. Tan pasmado que sos, fulano. Eso es una palabra que corrompe. El muchacho va a decir, bueno, mi papá es la persona que me ama, que me conoce, y si él dice que soy pasmado, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué debo ser? Probablemente soy pasmado. Y entonces cuando se enfrente a tomar decisiones, ay, ¿cómo voy a hacer si yo, así como dice mi papá, yo soy un bueno para nada y yo no puedo hacer esto, y se van a sentir menos? Y usted tiene que fortalecer a sus hijos. Me dice la hermana Ana Gómez de Jaime, dice, bueno, antes la hermana Daisy nos dice en todo momento y debe hacerse en casa y explicarles por qué. Dice la hermana Ana Gómez de Jaime, dice, cuando cometa un error, llamarlo a él solo y nunca avergonzarlos en frente de nadie. Sí, es que estamos hablando, estamos hablando de la instrucción.
La corrección es otra cosa, ¿va? Claro, si comete un gran error enfrente, trata mal a otro niño o hace es descortés, pues uno tiene que enseñarles, ¿verdad? Pero como nos dice la palabra, repetirás a tus hijos. O sea que nosotros no tenemos que como bajar la guardia o que un día sí le voy a hablar, sino que, como tú decías, la palabra ser consistente en las enseñanzas de la palabra de Dios, porque son normas de vida, son valores agregados para nuestros hijos o para las personas con las que conviven en nuestro hogar. Correcto. Y hablarás de ellas estando en casa. O sea que los tenemos que hacer entender, que ellos puedan comprender el por qué estamos haciendo eso. Porque caso contrario, si nosotros no, algunas veces decimos, no, como padres, nuestros hijos tienen que hacer lo que yo digo porque yo quiero. Y no les hacemos entender y no les damos explicaciones que es parte para su bien, para su vida futura. Y el hacerlos entender nos va quitando asperezas entre la relación padre e hijo. Y cuando nosotros no queremos cumplir esta parte de este versículo, hablando con ellos para que lleguen al entendimiento, estamos como padres, como nos dice Colosenses 3:21, estamos exasperando a nuestros hijos y el llamado dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muchas veces nuestros hijos no quieren acompañarlos o no quieren saber del Señor y a veces va mucho más allá que nos desalentamos tanto y estamos tan exasperados con nuestros padres que buscamos la salida, como irnos lo más pronto posible de nuestras casas, porque ya no soportamos, pastor, esa presión, cómo nos tratan, ese trato, porque tal vez lo están haciendo por nuestro bien, pero no lo han hecho entender a nosotros para qué y el por qué. Fíjese que un ejemplo bien sencillo, y esto lo he visto yo en muchas ocasiones. Cuando los llevan a comer a toda la familia y salen los niños, ¿verdad? Y los niños vienen y hay que comer con tenedor o cubiertos, como le llamamos, ¿verdad? Y viene el niño y agarra el tenedor y lo agarra así. Y viene el papá y le dice, porque el papá se siente avergonzado porque su niño no sabe utilizar un tenedor en una mesa, sino que solo lo agarra y le da. Entonces le dice, ¿por qué lo agarras así, muchachito? Y viene ahí y lo corrige. Claro, el niño vuelve a ver y se siente mal. Para que eso no suceda, ¿qué tiene que hacer el papá o la mamá? ¿Enseñarle dónde? En la casa, tomarse sus tiempos. Y aparte de que el tener un momento en la mesa no es un momento solo para educar a los hijos, sino que es de convivencia. Correcto. Vamos a seguir caminando porque esto no termina así, sí, ¿verdad? Porque vamos al número 5. Pero hay un detalle, y compartan en familia lo que aprenden en su tiempo devocional. Lean la Biblia y oren juntos por sus necesidades particulares. Recuerda que primero usted tiene que guardarlo en su corazón. Y entonces usted se reúne con sus hijos, ore por sus hijos, sabe cuáles son las necesidades de sus hijos y ora con ellos, por ellos y por sus necesidades, y sus hijos van a saber que ellos son importantes para usted. Sigamos, por favor. ¿Qué manda Dios a los hijos en Efesios 6, de 1 y 2? Esto es bien importante, vamos a leerlo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, ¿qué manda Dios a los hijos? ¿Qué manda Dios a los hijos en este Efesios 1 y 2? Vamos a ver, por favor. Si hay alguien que me quiera... Dice... Ya tenemos respuesta. Obedecer, honrar a tu padre y a tu madre. Correcto. Obedecer y honrar. Correcto. Vamos a ver a alguien más que me ayude, por favor, con una respuesta. Que participe en esto. ¿Qué es lo que el hijo debe... ¿Qué Dios manda? No, perdón. ¿Qué es lo que Dios manda a los hijos en relación a los padres en este Hermana texto? Ana Gómez nos dice, obedeced a vuestros padres. Correcto. Pero además que la obediencia es una manera de honrarlos, ¿verdad? Por supuesto. Y definitivamente ahí está la respuesta. Entonces, procedemos a poner nuestra respuesta y es
obedecer y Ser honrar. obedientes y honrar a nuestros correcto. padres. Ser obedientes y honrar a nuestros padres. Uno tiene que recordar, ¿verdad?, que los padres, sin importar cómo ellos sean, tenemos que honrarlos, respetarlos y obedecerlos. Amén. Fíjese que no le dice al hijo, amen a sus padres. Y eso es bien curioso. La responsabilidad del hijo, la obligación del hijo, no, bíblicamente no es amarlos inmediatamente, ¿sí?, sino que a obedecerlos y a honrarlos. ¿Y por qué el amor no es una obligación? Porque el amor nace de la convivencia. Si usted convive con sus hijos le van a amar. Por eso es que muchos papás que tienen a la distancia a sus hijos y cuando sus hijos vienen quieren que sus hijos los amen, los obedezcan y los respeten. Y realmente es bien difícil para los muchachos porque quizás ha hecho de mamá y de papá la abuelita, el abuelito o el tío o quien sea. Entonces el amor nace de la convivencia, pero el hijo está presto a, debe honrar al papá y debe obedecer. Ahora, aquí con la obediencia tenemos que ser muy sabios, ¿verdad? Porque no es que el hijo está por toda su vida obligado a hacer lo que el papá le diga, no. El hijo va teniendo su propia decisión y experiencia y su independencia de sus papás. La obligación permanece honrarles, ¿verdad? Y el hijo tendrá que tomar sus propias decisiones. Entonces, ahí es cuando los papás de nuestros hijos mayores tiene que haber un vínculo no solo de papá y mamá y obediencia, sino que un vínculo de amistad. Y sepa su hijo que la persona que le va a aconsejar correctamente lo mejor para él son sus papás. Y eso es lo que se promueve desde pequeño. Y algunas veces nosotros nos lamentamos como padres, pero nosotros estamos recibiendo las consecuencias y los frutos de lo que sembramos. La obligación de los hijos obedecer mientras están por completo debajo de la tutela de los papás, pero siempre, siempre honrarlos. Y es el mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que en tu vida te vaya bien y tus años sean alargados. Amén. Y vamos a la número 6. Hay algunas reglas que promueven la armonía en el hogar. Se aplica al esposo, a la esposa y a los hijos. ¿Cuáles son? Vámonos a Efesios 5:21. Efesios 5:21. En esto que se aplican a los hijos podemos también decir lo que se aplica a la pareja, pastor. Por supuesto, es que esto que vamos a leer ahora es aplicable para todos y debe ser uno, tanto para papá, para mamá, para los hijos, para los hermanos, cristianos, por supuesto. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuál es la obligación de todos? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es lo que hablábamos el día de ayer en los hogares saludables, que es la convivencia entre cada uno y que tengamos aquel amor ágape, aquel amor incondicional entre unos a los otros. Correcto. Nos dice, ya tenemos respuesta, es someternos en el temor, someternos al temor de Dios. No dice así el texto. Mire cómo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, tiene de base el respeto que le tenemos a Dios. Note eso, por favor. Tiene de base el respeto que le tenemos a Dios, el que nos sometamos unos a otros. ¿Qué entiende usted por la palabra someterse? ¿Qué es sometimiento? Vamos a ver si comenzamos por ahí. Temor a Dios, correcto, sí, pero dice someternos unos a otros. ¿Qué querrá decir? ¿Será que el papá debe someterse a la voluntad del hijo? ¿Qué será? ¿Qué piensa usted? Opine. Aquí estamos todos aprendiendo. Aquí estamos absolutamente todos aprendiendo. Nos dice, tenemos respuesta. Someteos, hermano,
Hermana Ana Gómez nos dice, someteos la familia unos a otros. Y también nos dice, temor de Dios. Hermana Roxy nos dice, someteos al temor de Dios. Entonces, vamos a poner la respuesta ya para avanzar, Sí. ¿verdad? Nuestra respuesta es la siguiente. Respeto en el temor de Dios. Amén. Vea, por favor, que cada uno de la familia Dios le ha dado un lugar específico, ¿verdad? Y entonces uno tiene que respetarse. Y, y el respeto es cuando dice temor a Dios, porque Dios nos está viendo. Los hijos tenemos que respetar la autoridad de los padres. Un error que se comete a veces es que un papá está corrigiendo a un hijo y aparece el otro papá, aparece el cónyuge en la defensa del hijo y se entremete en la corrección. Ese es un grave error. Un grave error. Ninguno debe menguar la La autoridad que autoridad. está sobre los hijos. Si usted ve que papá está cometiendo un error con el hijo, aparte, cuando ya pasó todo el relajo, le dice, mira, ahí hiciste tal cosa, fuiste muy excesivo, eso no era así. Y nos dan una respuesta que es parte esencial de la convivencia. Nos dice hermana Daisy, armonía, una buena relación en la familia. Amén, correcto. Eso, mire, amado hermano, quizás nos trae la palabra más adecuada, ¿verdad? Armonía, armonía. Y eso en el temor de Dios. Dios le ha dado un lugar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, e inclusive, amados hermanos, a veces tenemos extensiones en la familia, ¿verdad? Quizás un hermano, un tío, un primo vive en la casa. Recuerde que los hijos deben todo el respeto a papá y mamá, ¿verdad? Allí es trabajo suyo decirle a su tío o a la persona que vive ahí con ustedes que la corrección de los hijos corresponde a papá y mamá. ¿Por qué? Porque si no, su hijo va a ver autoridad en alguien que no la debe tener. Su hijo debe respetar al familiar que vive con ustedes y el familiar debe respetar a sus hijos. Ahí usted trabaja la autoestima de sus hijos. No va a venir fulano y le va a venir y le va a golpear y le va a corregir y le va a quitar lo que usted les ha concedido. No, ¿verdad? Pero ese es tema. Ya nos estamos pasando al siguiente, a otro tema posterior. Pero vamos a ver otra regla de armonía que nos dice Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vea esto, por favor, dice reglas de armonía en el hogar. ¿Qué cree cómo usted puede resumir esto? Estos dos versículos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Oiga, y este bien difícil, fíjese, en todo ámbito, aún en la casa, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así es. Ser humildes, amén. Sí, es parte. Pero esta es la belleza del núcleo familiar. Sí, que tenemos que tener empatía y pensar en lo que el otro necesita o por qué está molesto o ver de qué manera poder comprenderlo. Fíjense que cuando nosotros logramos guardar estos vínculos armónicos, estos vínculos sanos en el hogar, los hijos, aunque vivan en otro lado, siempre van a pensar en su casa de papá y mamá como su casa, como algo especial. Así es. Hermana Daisy nos dice, sin pleitos y con humildad. Y con humildad, pastor, no es que yo me voy a dejar pisotear por todas las personas de la casa, sino que es parte de la convivencia. Sí, o sea,
La respuesta, y vamos a poner nuestra respuesta para ir terminando, estamos a punto Sí. de terminar con humildad. El respeto que debe haber entre familia es con humildad y sabiendo que nuestros hijos son importantes como lo es papá, como lo es mamá, que nuestros hijos sepan que hay un lugar en el mundo, hay un lugar específico donde son sumamente amados, donde es la fuente de todo su conocimiento, la fuente de todo su amor. Mire, cuando un hijo sale de su casa bien amado, y no quiere decir consentido, sino que respetado, disciplinado, dando afecto, el afecto necesario, no sale, no va hacia afuera buscando amor o buscando quien lo hace sentir bien, porque sale bien de su casa, sale lleno, son corazones llenos que no buscan llenarse, sino que están llenos por completo y se desarrollan allá afuera sin problema. Dice también la hermana Daisy, ayudándonos todos en familia, saber Ah, que sí. somos, que la familia es un lugar de bendición. Y que el hogar es un refugio donde yo puedo sentirme cómodo. A mí me gusta la figura que pone un autor en un libro que dice que nosotros cuando salimos tenemos que salir con nuestro tanque lleno, pero lleno de amor. Sabiendo que nuestra familia nos ama y sabiendo que tenemos a alguien que nos ha amado tanto, que es nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Amén, definitivamente que sí. Así es que eso es algo que promueve la armonía, el que nos sometamos en el temor de Dios y que ese sometimiento sea con humildad. Que cuando alguien de la familia tiene un problema, toda la familia tiene problemas. Qué bonito. Algunas veces alguien dice, ay, es que si se toca a uno, todos saltan. Esa expresión yo la he escuchado. Pero eso quiere decir que la familia está unida, que tienen un mismo sentir. Fíjense que a veces aquí pasa, a veces en mi casa pasa que de repente llega alguien con un problema, ¿verdad? Y lo cuenta y llega a oídos del otro. Y al ratito están los otros dos hermanos. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue? ¿Y qué dijo? ¿Y por qué? Como un problema personal, el problema que le pasó a su hermano, o le pasó a papá, o le pasó a mamá. O sea, cuando alguien de la familia tiene un problema, la familia está inmerso en esto, tratando de colaborar, no de entrometerse, sino que en colaborar y dar ánimo. Unánimes, ajá, sólidos en un mismo sentir. Eso Ayudarnos es muy todos en importante. familia, así es. Ahora vamos, hay temas para discutir y aquí casi que solo los vamos a dejar planteados. La Biblia habla de la sumisión de la esposa a su marido. ¿Cree que esto le da al hombre el derecho de ser machista? ¿Por qué? O sea, si usted cree que sí, por eso ahí tenemos todo el respaldo para ser machistas, ¿verdad? En la sumisión o en la sujeción de la esposa al esposo. De hecho, cuando habla de sometimiento, habla de mutuo, ¿verdad? Pero la sujeción es de la esposa al esposo. Entonces, ¿cree usted que esa es una justificación del machismo? Donde aquí mando yo. Aquí yo soy el papá y aquí se hace mi voluntad porque yo soy. Bueno, contéstese cada uno en su casa. Pero sí, yo creo Pero que denos una nosotros ya, respuesta, o sea, deme una respuesta en general, pues, ¿verdad? No sé, ayúdenos allí. ¿Da esto paso al machismo, la sujeción? El machismo, fíjense, amados hermanos, es cuando el hombre discrimina y maltrata a su pareja por el hecho de ser mujer, donde el hombre se siente privilegiado y está en un lugar arriba, yo estoy arriba, abajo estás tú, y todo gira alrededor del esposo. No puede pasar nada sin la venia del esposo. ¿Nos da paso a eso? ¿Al machismo? ¿Será? Bueno, veo que no responden, amados hermanos, y queremos seguir esto. La respuesta categóricamente es no. ¿Por qué? Porque todos
tanto esposa como esposo somos herederos de la gracia del Señor. Amén. Somos hijos de Dios, somos hechos iguales. Tenemos el apoyo del Señor. La sangre de Cristo nos ha limpiado a ambos. Entonces el esposo tiene que ver con honra a la esposa tiene que ver con honra al esposo, tiene que haber un mutuo respeto. Y las decisiones que se toman deben tomarse de común acuerdo. Entonces, la Biblia no nos está dando paso al machismo, sino que siempre tiene que haber un orden, pues, siempre tiene que haber un orden. O sea, sigamos entonces. Correcto, no tendría por qué haber machismo, dice la hermana Rosy. Para reflexionar, hay muchas cosas que pueden amenazar la unidad de su hogar, la unidad del hogar. Apunte alguna de ellas, menciónenos usted algunas. Ahí nosotros no le hemos puesto nada. Entonces, quiero que usted me dé, con 2 o 3 me conformo. ¿Qué cosas son las que golpean la unidad familiar? Dice la hermana Ana Gómez de Jaime, dice amén, ambos en todos los acuerdos. Correcto, correcto. Pero ahora, ¿qué amenaza la unidad familiar? Vamos a ver si alguien nos ayuda. Vamos a ver. Correcto. Entonces, no, porque todos tenemos los mismos derechos. Amén. Y delante de Dios, amén. Igual. Pero ahora vamos con esto y les estoy dando chancecito. No les voy a dar mucho porque tenemos que terminar. Gritando, eso es definitivamente que es una de las razones. Eso deshace la unidad del hogar. Eso daña mucho. Vamos a ver otro. Ya me dijeron uno. Díganme 3 nada más. Gritar. Otro dice violencia. Los gritos es un tipo de violencia, pero habla también de violencia física y eso definitivamente que deshace. La violencia intrafamiliar, correcto. Eso provoca ira, etcétera, etcétera. Dígame otra cosa, por favor. Algo más que gritos y algo más que violencia que daña la unidad familiar. Vamos a ver. ¿Por qué los hijos consideran que no cuentan con los papás para situaciones importantes? Vamos a ver, ¿por quién cree? Que eso es bien importante. Los hijos ya no buscan a los papás, ¿verdad? Y ellos, bueno, el exasperar a la familia, amén, pero más específico, no sean tan generales. Oh, eso lo puse yo. No, porque ya no buscan a los hijos, a los papás, porque los papás siempre, cuando nos cuentan algo, nosotros lo que hacemos es no escuchar, sino que entrometernos, como decía el hermano, a querer dar nuestra opinión, pero no dar nuestra opinión, sino que imponer nuestra opinión. Y eso provocamos a ir a nuestros hijos. Irrespeto, lo irrespetamos y luego lo exasperamos. Posiblemente nuestros hijos o nuestra familia está pasando una situación difícil, pero los exasperamos. Fíjense que dice, comenzó, ¿verdad? Al fin, el irrespeto, perfecto. Eso es algo que deshace la unidad. Ignorar los problemas de los hijos. Definitivamente, esos son tus problemas, no me vengas con tus problemas, ¿verdad? Y si el hijo se acerca a uno con sus problemas porque necesita ayuda, y si usted no se la da, a alguien se lo va a dar. Dice la hermana Daisy, golpes, la falta de apoyo, la irresponsabilidad. Ay, sí, cuando el esposo no es responsable en casa, o viceversa, o la esposa sabe que uno no cuenta con la pareja en nada. Eso daña la unidad familiar. La falta de confianza también. La falta de confianza es algo que daña, ¿verdad? Que alguien no pueda compartir algún problema porque no me da pena con mi esposa. No tiene que haber pena. No tiene que haber pena. Al contrario, somos una sola carne. Y la esposita no se burle de su esposo en los problemas de él. Él no haga chiste la situación. Ay, en lo que te fijas, le pesa a ella, le duele a ella y busca su ayuda. Si no, alguien se la va a dar y después va a estar enojado usted. Ahora, sigamos. Gracias a todos por participar, pero seguimos. Para hacer una de las amenazas a la unidad familiar, y esto nadie me lo mencionó, es el poco tiempo que dedicamos para estar con los miembros de nuestras familias.
Aunque los amamos, a veces ellos no perciben nuestro amor. Mire, hermano, si usted ama, tiene que estar. Si usted no está, es porque no ama. Sencillo. Tiene que dedicar tiempo. Amar requiere tiempo. Y aunque estén a la distancia, uno trata de demostrar el amor a la distancia. Si por alguna razón hay distancia entre ambos, tiene que demostrar amor, tiene que dedicar tiempo. Un texto requiere tiempo. El fijarse en los problemas que tiene otro requiere tiempo, ¿verdad? Entonces necesitamos utilizar parte del bien más valioso que tenemos de manera personal, que es el tiempo. El tiempo es lo único que ya no se recupera. Pero una de las mejores inversiones que podemos hacer del tiempo es dedicarla a su familia. Ok, situaciones especiales. Si su familia no es cristiana, vamos a ver, avancemos. Si su familia no es cristiana, de todas maneras, mire, si su esposo no es cristiano, si sus hijos no quieren nada con el Señor, por favor, ámelos. No los denigre. Se van a ir al infierno, hijos del diablo. Eso usted ya lo sabe. Quien no es de Cristo es de Satanás. Pero de nada sirve que se los eche en cara. Dice Romanos 5:8. Oiga esto, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que aun cuando usted, que es el cristiano de la familia, no creía en Él, de todos modos Cristo, a pesar de que usted era incrédulo y que yo era incrédulo, Él decidió morir por mí, aún siendo incrédulo. Entonces usted, si tiene familia incrédula, ámelo, dele muestras de amor. Y recordarles que también Cristo murió por ellos, no solo por nosotros. Correcto. Sino que por ellos, y que en un momento dado no dejar llevarlo siempre en oración, porque el Señor tiene su día para cada uno. Mana Daisy, hablando de la unidad familiar, dice: cuando los padres no somos buen ejemplo para nuestros hijos. Correcto, también eso afecta a la unidad familiar. Entonces, si su familia no es cristiana, número 1, ámelos. Número 2, gánelos para Cristo a través de su buen testimonio. Y vamos a poner un texto para esto, por favor. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Oiga esto, esta es una de las respuestas de las primeras preguntas, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La Biblia dice que le plació al Señor que los hombres se convirtieran por la locura de la predicación. En otras palabras, a las esposas se les está dando el privilegio de predicar sin palabras, con el buen ejemplo. Ok, sigamos avanzando. Situaciones especiales. Segundo, si vive en unión libre, es decir, no hay obligaciones legales, o sea, no hay una unión matrimonial, ¿verdad?, que una a los cónyuges, a las personas. Mire, amado, hay derechos aunque no estén casados. Aquí, en California, donde vivimos, y donde sea, siempre una unión familiar, aunque no sea legal, es una fuente que emana derechos y obligaciones. Sigamos. Aunque es común en nuestra comunidad encontrar parejas viviendo en unión libre, es decir, no casados, o concubinato, como usted le quiera llamar, la Biblia llama a esto fornicación. ¿Están casados legalmente usted y su pareja? Una pregunta directa. Si no, deben arreglar su situación cuanto antes. Busque el consejo de su pastor. Aquí yo me he encontrado, y allá también, ¿verdad?, que hay muchas situaciones bien especiales. No es una justificación, pero sí es, quieras o no, no es algo que mucha gente pueda resolver de un día para otro. Entonces, pero siempre hay formas legales de poder pero, resolver o su sea, situación. no crea que Dios tampoco es intransigente, no. Usted hable con Dios, pero dele paso a resolver la situación. No es que solo hable y se haga el desentendido, porque Dios sabe, mi hermano, Dios sabe. Entonces hay que arreglar esa situación. Ahora, la tercera situación de las situaciones especiales, si es soltero, es decir, que ni está casado ni está en unión libre. Vamos a ver. Léanos, por favor. El reto
El reto para el soltero es mantener sus normas en alto, evitando cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Manténgase puro para su futura esposa o esposo. Dios quiere lo mejor para usted. Así es. Para muchos, ay no, eso nadie lo practica. Pues fíjese que sí, hay mucha gente Sí, que sí lo hace y son matrimonios que resultan súper bendecidos, súper amén. bendecidos. La fornicación, mi amado, aunque le parezca que es un pecado que está fuera de moda, que fuera de práctica delante de los ojos de Dios, es honroso el matrimonio, dice Hebreos, y el lecho sin mancilla. Pero a Amén. los fornicarios, dice la Biblia específicamente, les juzgará Dios. Sigamos. Si no se ha mantenido puro, confiese su pecado a Dios y pídale que le ayude a vivir en santidad. Tal vez su situación requiere que busque consejería de un cristiano maduro o de su pastor. ¿Verdad? Tenga mucho cuidado con quien habla estas cosas, pero si encuentra una persona que vive, que da testimonio de su vida en el Señor, pues usted tiene que cuidarlo. Ahora, como siempre, queremos darle las gracias hasta este momento. Si usted está con nosotros a este punto, es que le interesa mucho su crecimiento espiritual y esa, quiero decirle, es una motivación para nosotros. El Amén. saber que usted quiere aprender, el saber que usted quiere darle seguimiento a su vida espiritual, para nosotros es un impulso, es una bendición. Y aunque no nos presentamos al principio, somos Mario Y y Luis y de Luisi de Chávez. Chávez, personas que le amamos mucho y preparamos esto con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. Pero recuerde que el maestro sobre todas estas cosas es uno solo, es el Espíritu Santo. Amén. Y es quien nos ayuda y nos enseña a hacer las cosas bien, ¿verdad? Así es que estos son ordenanzas prácticamente, no es algo, no son sugerencias, pero al final de cuentas es usted quien decide. Si usted no cuida su relación con su cónyuge, usted va a sufrir. Usted va a sufrir porque no hay cosa peor que tener un hogar en guerra, hogares bajo fuego. Es tremendo, es tremendo. Pero si usted escucha la voz de Dios y si hay cosas que le cuestan, mire, doble rodillas, todos tenemos situaciones que son difíciles y con el transcurso del tiempo no cambian, ¿verdad? Entonces, pero en la paz del Señor los logramos. Ahora vamos, y me lo acaba de recordar el hermano Saúl, vamos al principio, al total principio, a lo primero, a las preguntas, y vamos a darle respuesta, por favor. Vamos a darle respuesta a la primera de las preguntas. Y la La primera era, responsabilidad principal del esposo es amar a su esposo. La respuesta es, pastor. mire, en relación a su esposa, la respuesta es verdadera. Verdadera. Correcto, hermano De Saúl. eso, óigame, de eso emana todo lo demás. Si el fundamento que nosotros hacemos por nuestra familia es por amor, todo va a estar bien. Y la segunda es, la conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo. La respuesta es Verdadera también. amén, Ya verdadero. tenemos respuesta y son Correcto. correctos. Y la tercera es, aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe respetarlo. Y esta vez las tres respuestas son verdaderas. La primera vez que todas tiene que poner B, D y B, ¿verdad? La conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo, hermana, definitivamente que sí, que sí. Bueno, mis queridos hermanos, quiero agradecerles que te hayan llegado hasta nosotros hasta este punto. Definitivamente que Dios tiene un plan especial para la familia y para cada miembro de la familia. Amemos al Señor, amemos nuestras familias, cuidémoslas como un precioso ministerio, como el primer parte del crecimiento espiritual. Mire que hemos llegado hasta estas horas de la noche hablando esto. Espero que que haya sido de bendición para ustedes, así como lo es para nosotros preparar todo esto. Vamos a orar
Vamos a darle gracias al Señor y ahora vamos a pedirle a mi querida esposa que nos lleve en oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, a esta hora porque tú has puesto palabras, Señor,